Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí hoy, súper emocionada y con muchas ganas de compartir con ustedes. Porque tengo algo que contarles, algo que sé que les va a encantar y también algo que puede ser un poquito incómodo. Pero bueno, ¿quién le huye a un poquito de drama, A mí me encanta. El vídeo de hoy se titula Demet responde preguntas incómodas tras la fiesta con amigos y familia. ¿Qué pasó? Exacto como escucharon. Después de esa fiestaza que organicé hace poco, una fiesta increíble con mis amigos, mi familia, comida deliciosa, música, todo perfecto. Pues bueno, como suele pasar, después de la fiesta, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, comentarios, y con ellos llegaron las preguntas. Preguntas curiosas, preguntas directas, preguntas que me hicieron reír, y algunas que me hicieron pensar un poquito. Así que en este vídeo vamos a bucear en esas preguntas incómodas, las que me hicieron reflexionar, y por supuesto, las que les tengo que responder a ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de todo. Ya saben que aquí en el canal no nos guardamos nada, así que pónganse cómodos que esto va a empezar. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo y así no se pierden nada de lo que pasa por aquí. Ya saben, me encanta tenerlos por aquí. Y suscríbanse que me ayudan un montón. Ok, empecemos. La primera pregunta y una de las más comunes fue ¿cómo te organizaste para que todo saliera tan perfecto? Ay, esta pregunta me da mucha risa. Porque la verdad, les confieso que la perfección no existe. Siempre hay algo que sale mal, siempre hay un pequeño imprevisto. Pero, ¿cómo logré que pareciera que todo era perfecto? Bueno, la clave está en la planificación y en la ayuda. Y en un poquito de magia, claro. Primero, la planificación. Empecé a planear la fiesta con mucha antelación. ¿Cuándo? Pues, hace meses. Literalmente desde que decidí que quería hacer la fiesta, empecé a pensar en todo. Y es que para mí la planificación es la base de todo. Hice una lista de invitados que fue un desafío en sí mismo. Quería invitar a todo el mundo, pero el espacio, el presupuesto y la logística, todo importa. Decidí el tema, que por cierto, era una temática súper divertida. ¿Cuál era? Secretito. Pero les puedo decir que fue algo muy colorido, alegre, con mucha música y baile. La idea era que todos nos sintiéramos cómodos, que pudiéramos ser nosotros mismos y sobre todo, que lo pasáramos bien. Después la comida, la música, la decoración. Todo tenía que encajar. Y vaya que lo intenté. Hice listas, spreadsheets, lo que sea. Hasta un mood board con ideas y referencias. Me volví loca buscando inspiración en Pinterest, en Instagram, en todas partes. Quería que cada detalle fuera especial, que reflejara mi personalidad y que creara un ambiente único. Porque créanme, cuando tienes una fiesta con muchas personas, necesitas un buen plan. Un plan muy bueno. Y sobre todo, mucha paciencia. Pero la planificación no solo se trata de la logística. También se trata de visualizar la fiesta. De imaginar cómo sería, de pensar en los momentos especiales, en las risas, en la música, en la conexión con la gente. Me pasaba horas soñando con la fiesta, con ver a todos mis amigos y familiares reunidos, disfrutando y compartiendo. Y eso, creo yo, fue clave para que todo saliera bien. La energía positiva que puse en la planificación, la ilusión y el entusiasmo, todo eso se transmitió en la fiesta. Segundo, la ayuda. No lo hice sola. Jamás. Sería imposible. Tuve la suerte de contar con la ayuda de mi familia y de algunos amigos. Son mi mayor tesoro. Mi hermana se encargó de la decoración, y fue increíble. Tiene un gusto impecable y una creatividad desbordante. Transformó el espacio en un lugar mágico. Mi mamá se encargó de la comida y qué comida. Cocinó como los ángeles, con todo el amor del mundo. Preparamos unos platos deliciosos con recetas familiares y algunos toques innovadores. La comida fue un éxito. Mi mejor amiga se encargó de la música y vaya playlist. Escogió canciones para todos los gustos, para bailar, para cantar, para reír. La música creó el ambiente perfecto para la fiesta.
Cada uno tenía una tarea específica, y eso hizo que la carga de trabajo se dividiera y fuera mucho más llevadera. Y además fue súper divertido trabajar juntos. Nos reímos mucho. Hubo momentos de estrés, claro, pero siempre nos apoyamos y nos animamos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? Pues simplemente te adaptas. Hubo un par de cosillas que no salieron perfectas, como el pastel que se cayó un poquito antes de tiempo, jajaja. Fue un desastre. Literalmente se desplomó en el suelo. Pero, ¿saben qué? No importó. Nos reímos muchísimo, limpiamos el desastre y a seguir. Lo importante es disfrutar del momento, estar con las personas que quieres y pasárselo bien. Al final, la perfección no está en los detalles, sino en la experiencia. Y la experiencia fue increíble. La verdad es que el pastel era enorme y con tanto movimiento, era de esperarse. Pero, ¿saben? Me di cuenta de que no importa que algo salga mal. Al contrario, eso le da un toque especial a la fiesta. Son los pequeños imprevistos los que hacen que la fiesta sea memorable. Y al final, el pastel fue lo de menos. Lo importante era la gente, la música, la alegría, y todo eso sí fue perfecto. Otra pregunta que me hicieron mucho fue, ¿te peleaste con alguien durante la fiesta? Uf. Esta pregunta me puso a pensar. Afortunadamente no me peleé con nadie. Y doy gracias por eso. Pero sí que hubo un pequeño malentendido, una situación un poco tensa, con mi primo. ¡Ay, la vida! Resulta que él y mi mejor amiga, bueno, digamos que tienen una historia. Una historia complicada. Y durante la fiesta hubo un momento en el que se cruzaron algunas miradas y después, una conversación un poco intensa. Yo estaba por ahí, viéndolo todo. Con el corazón en un puño. Y al principio, no sabía qué hacer. No quería meterme porque sabía que era un asunto delicado. Pero tampoco quería que las cosas se pusieran feas. La fiesta era para celebrar, para disfrutar, para pasarlo bien. Y no quería que un conflicto arruinara la noche. Así que decidí intervenir de la manera más diplomática posible, jaja. Me acerqué a ellos con una sonrisa, les ofrecí una copa, y les dije que se calmaran, que estaban en una fiesta, y que lo importante era pasarlo bien. Intenté relajar el ambiente, poner un poco de humor. Y bueno, al final, la cosa se calmó. No hubo gritos, no hubo peleas, pero sí que quedó un poquito de tensión en el aire. Un pequeño iceberg de emociones. Después de eso les dejé espacio, no me metí más en la conversación. Quise que resolvieran las cosas ellos, a su manera. No soy psicóloga, ni mediadora, ni nada por el estilo. Solo quería que las cosas no pasaran a mayores. Pero, ¿saben qué? Después de la fiesta, hablé con los dos por separado. Y les expliqué que lo importante era la amistad, que la fiesta era para celebrar, y que no quería que nada arruinara el buen rollo. Les dije que a pesar de lo que hubiera pasado entre ellos en el pasado, lo importante era el presente, el momento, y que quería que pudieran disfrutar de la fiesta, y que dejaran los problemas a un lado por esa noche. Les hablé desde el corazón con sinceridad y cariño. Y al final, creo que entendieron. Se mostraron arrepentidos, se disculparon y prometieron no volver a discutir. Fue una situación tensa, sí, pero también me sirvió para aprender. Me di cuenta de que a veces en las fiestas se reviven viejos fantasmas, se sacan a la luz heridas del pasado. Y es normal. Las emociones están a flor de piel y cualquier cosa puede desencadenar un conflicto. Pero lo importante es saber manejarlo, intentar calmar las aguas y sobre todo, priorizar el bienestar de todos. Así que todo bien. Y sí, a veces las fiestas pueden ser un poco dramáticas, pero ¿qué sería de la vida sin un poquito de drama, El drama es parte de la vida. Y a veces hasta lo necesitamos para aprender y crecer. Otra de las preguntas que me llegaron, y que me hizo reír mucho fue ¿con quién te besaste? Ja ja ja. Esta pregunta me hizo reír a carcajadas. Bueno, esta pregunta no me la esperaba, aunque es la clásica. La verdad es que no me besé con nadie en particular. Ni siquiera lo planeé. Y no creo que sea algo que deba planearse. Pero sí que hubo muchos abrazos, muchos besos en la mejilla, mucho cariño. Y mucho amor. ¿Y saben qué? Eso es lo más importante.
Disfrutar de la compañía, sentir el cariño de tus seres queridos y celebrar la vida. No necesito un beso romántico para ser feliz. Me basta con sentir el amor de mi familia, el apoyo de mis amigos, y saber que estoy rodeada de personas que me quieren. Y eso, créanme, es un tesoro. Y a veces la felicidad está en las pequeñas cosas, un abrazo, una sonrisa, una mirada cómplice. Y la fiesta estuvo llena de eso. Así que la respuesta es no. No hubo besos románticos, pero sí mucho amor y cariño. Y para mí eso es más que suficiente. Pero, hablando en serio, ¿por qué tanto interés en los besos? ¿Es que acaso es imprescindible besarse para disfrutar de una fiesta? No, para nada. La fiesta es mucho más que eso. Es una oportunidad para conectar con la gente, para celebrar la vida, para crear recuerdos inolvidables. Y el amor, el cariño, la amistad, eso es lo que importa. Y en la fiesta hubo mucho de eso. Hubo risas, baile, juegos, conversaciones. Hubo momentos especiales que quedarán grabados en mi memoria para siempre. Y eso, para mí, es mucho más valioso que un beso. Una pregunta interesante que me hicieron fue, ¿cómo te sentiste al final de la fiesta? Esta pregunta me hizo reflexionar un poco. Al final de la fiesta, estaba agotada, literalmente exhausta. Pero también súper feliz. Estaba feliz de haber organizado algo tan bonito, de haber reunido a todas las personas que quiero, y de haber creado recuerdos inolvidables. Me sentía realizada, satisfecha y con una sensación de paz increíble. Saber que todo había salido bien, que la gente lo había disfrutado, que se habían divertido, eso me llenó de alegría. Me dio fuerzas y energía para seguir adelante. Ver a todos felices, sonriendo, bailando, fue el mejor regalo. Pero también sentía un poco de melancolía. Es como cuando termina una película que te encanta. Sientes esa sensación de vacío, esa tristeza de que algo bueno se acabó. Y es normal, creo yo. Porque las fiestas son momentos especiales, momentos que atesoras en tu corazón. Son momentos que te llenan de energía, de alegría, de emoción. Y al final te quedas con el recuerdo, con la nostalgia, y con las ganas de repetir la experiencia. Es como cuando te enamoras. Al principio todo es euforia, pasión, felicidad. Y después, cuando termina la relación, sientes tristeza, vacío, nostalgia. Pero también aprendes, creces, maduras. Y eso te prepara para la siguiente experiencia. Y en la vida, todo es un ciclo. Las fiestas, el amor, la amistad. Todo tiene su principio, su desarrollo y su final. Y lo importante es disfrutar de cada etapa, aprender de cada experiencia y seguir adelante. Así que al final de la fiesta me sentí agotada, feliz, melancólica, y con muchas ganas de organizar otra. Ja ja ja. Porque soy así. Me encanta organizar fiestas. Me encanta la gente. Y me encanta crear momentos especiales para todos. Y por último, la pregunta que todos se hacen, ¿volverás a organizar otra fiesta pronto? La respuesta es sí. Por supuesto. Me encanta organizar fiestas. Me encanta reunir a mis seres queridos, crear momentos especiales, y hacer que todos se diviertan. Es algo que me llena de energía. Me da alegría y me hace sentir viva. Ya estoy pensando en la próxima. Ya tengo algunas ideas. Estoy pensando en un tema, en la fecha, en los invitados. Es un proceso que me emociona mucho. Y como siempre, les mantendré informados. Estén atentos a mis redes sociales. Porque pronto, muy pronto, habrá otra fiesta. Y espero verlos a todos allí. Me encanta compartir con ustedes, crear lazos de amistad, saber que están ahí apoyándome, que me acompañan en cada aventura. Y por eso les estoy muy agradecida. Así que sí, definitivamente volveré a organizar otra fiesta. No sé cuándo, no sé cómo, pero les prometo que les mantendré informados. Estén atentos a mis redes sociales. Y bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Y espero que hayan aprendido un poquito más sobre mí y sobre lo que pasó en la fiesta. Ya saben que me encanta compartir con ustedes, y me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, apoyándome y acompañándome. Son lo más.
En resumen, respondimos algunas preguntas incómodas, hablamos de organización, de malentendidos, de amor, de melancolía, y de la próxima fiesta. ¡Qué emoción! Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me lo pasé genial. Y me encanta tener esta conexión con ustedes. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Qué preguntas les surgieron después de ver la fiesta? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. No duden en preguntar cualquier cosa. Soy toda oídos. Y no sean tímidos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y me ayudan un montón. Suscríbanse y activen la campanita. Así no se pierden nada. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es una fiesta. A vivirla.